Gonzalo. Como es una quemadura facial, doctor, y cerca del cuello, puede ser una quemadura por inhalación y pone en riesgo la intubación del paciente, la vía aérea. Quemadura de la vía aérea superior. Las diferencias más significativas entre las quemaduras y otro tipo de lesiones es que las consecuencias de la herida por quemaduras está directamente relacionada con la respuesta inflamatoria del trauma. Cuanto más grave la quemadura, mayor va a ser la secuela y peor esto si es que esta quemadura afecta zonas críticas como ser los pliegues, la región poplitea, los interglúteos, ¿verdad? Zonas donde las cicatrices van a dejar defectos o cosméticos, además de funcionales, muy, muy limitantes. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Discutir los potenciales riesgos de la vía aérea en pacientes con heridas por quemaduras. ¿En qué circunstancias sobre todo? En pacientes que tienen antecedentes de quemaduras en un ambiente cerrado, una explosión, por ejemplo, donde la imagen de este paciente es extremadamente elocuente, pero en otras circunstancias ustedes pueden no solamente ver, sino sentir el olor a pelo quemado, chamuscado, las cejas quemadas, no hay pestañas, los pelos de la nariz, las vibrisas quemadas, y en situaciones extremas el esputo carbonáceo. Vamos a discutir las estrategias de reanimación que han tenido unos cambios importantes en el tema de quemaduras. Vamos a recordar la extensión de la quemadura en un paciente simulado. Vamos a ver esto. Obviamente usando la tabla de los 9. Vamos a describir el manejo apropiado de heridas por quemaduras, incluyendo quemaduras superficiales. Vamos a discutir el medio apropiado de entrega de pacientes quemados, cómo trasladar a cuáles, a quiénes y dónde. Discutir el manejo de los pacientes con hipotermia, incluyendo el riesgo de recalentamiento. Aquí tenemos las lesiones de reperfusión que parten incluso con dolor. Describir los efectos tisulares y acá 2 puntos solamente en los términos de congelación, y el manejo de los pacientes con daño tisular por exposición al frío. Uno de los cambios en la 10ª edición es esto, ¿no? Que se incorpora el MIST. El MIST es la mnemotecnia de mecanismo de lesión, I de injury o lesión, S de signos y síntomas y T de tratamiento recibido. El MIST es habitualmente lo que se aplica durante el rescate y el periodo de traslado, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de lesión, paciente de 29 años, esto permite o te ayuda a no olvidarte. M, mecanismo, injury, signos y síntomas y trauma. En el mecanismo de lesión es un paciente de 29 años quien cae de una altura de un piso de una casa incendiada. La ropa está en llamas, los testigos apagan el fuego y llaman al servicio de emergencia. Ya de hecho esto es una quemadura gravísima, así a simple vista estamos hablando de más del 70%. O sea, si nos remitimos solo a la foto, estamos viendo una quemadura entre segundo y tercer grado diríamos del 100% de la imagen que se ve en la foto. No estamos viendo las piernas, tendrían que verlas para ver si están o no. La pena que en estas circunstancias el paciente habitualmente está consciente y dependiendo de la gravedad de la quemadura, el paciente puede estar álgido o no. Si está agitado, el paciente no está agitado porque esté irritable, porque consumió bebidas alcohólicas, que es una buena posibilidad, sino que tenemos que considerar, no se olviden, si el paciente está agitado, estamos hablando de hipoxia. Y si está ya soporoso, estamos hablando de acumulación de CO2. La voz es normal, se queja de dolor abdominal y en la pierna, o sea, por la caída. Hay extensas quemaduras en cabeza y cuerpo superior. Qué café espectacular. Signos y síntomas no nos reportan. El paciente nos está hablando y nos está comentando.
y el tratamiento no se reporta, ¿verdad? Y en estas condiciones llega. Entonces empezamos, esta es lo que se llama una discusión, ¿no? Interactiva, donde vamos a tener que conversar y preguntarnos cuáles son las prioridades inmediatas en este paciente, y la ventaja es que ustedes van a tener siempre el escenario a la vista y se va a ir desplegando. ¿Qué significa? Y esto ha ocurrido tanto tiempo después de lo que has hecho, y esto ha sucedido, o sea, se despliega el escenario, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades, Tefi? El ABC, doctor. Muy Vía bien. aérea. Completo. Vía aérea permeable con control de la columna cervical y peor en esto, ¿verdad? Caída. ¿Ya? Sí. Vía aérea con protección de la columna cervical, la respiración y la ventilación con administración de oxígeno suplementario y el control de la hemorragia. Si es que tiene. En este caso está quemado, no está sangrando nada, nos vamos a preocupar de la vía aérea y hemos dicho quemadura, caída de altura. Esta vía aérea, a pesar de que el paciente está con una voz normal, pero tenemos que pretender de que este paciente va a requerir una vía aérea definitiva. Muy bien. ¿Está la vía aérea en riesgo, Gonzalo? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Sí, doctor, porque considerando el mecanismo de lesión, el paciente estaba en un piso donde se estaba incendiando y es probable que haya habido una lesión por inhalación y más que todo en la cara y el cuello, y eso genera edema de los tejidos y hay que apurarse en la intubación del Muy paciente. bien. Jonathan, ¿cuáles son los hallazgos al examen físico que sugieren daño de la vía aérea? En este caso, otro de los varones. Bien, entonces la idea es de que en esto participen ustedes y yo no dé las respuestas, ¿verdad? Pero vamos a ir acomodando. En esto, este proceso de enseñanza-aprendizaje se basa mucho en la taxonomía de Bloom, que se ha adaptado a la era digital, ¿verdad? Bloom es un psicólogo, neuropsicólogo de los 50 de Estados Unidos y Canadá, donde ellos crean todos estos principios de la taxonomía de Bloom que se ha ido modificando a través del tiempo. Y en la pirámide de la taxonomía existen conceptos, o sea, existen etapas como la conceptualización, la visualización, verbalización, la práctica y la repetición y la confirmación del conocimiento. Y si ustedes se fijan, utilizamos mucho preguntas de estímulo. Entonces, ¿cómo puede usted disminuir la progresión de la herida por quemaduras? Vamos. Nuevamente, si yo, no tengo la guía de los estudiantes, pero vamos, el siguiente, a ver quién, vamos. Pero que no sea un diálogo. Tefi. Primero, doctor, se quita la ropa del paciente, excepto la que se encuentra adherida a la piel. Luego se hace, si existe restos de polvos químicos, se la cepilla o si no se la lava con abundante agua sobre las superficies Muy del bien. cuerpo. Y la otra es prevenir la hipotermia colocando... ¿Qué hacemos con el dolor? Mimi. Mimi. Doctor, no sé si se escucha. El dolor. Sí, te escucho. También podemos crear un acceso intravenoso y capaz darle algún opioide o analgésico. Es una muy buena opción el uso de opioides, ¿verdad? Por vía parenteral, después de haber colocado una buena vía. Y otro tema importante es cubrir con una sábana limpia una vez que has irrigado todo, sobre todo en quemaduras superficiales de primer y segundo grado superficial, que son extremadamente dolorosas. ¿Qué otras heridas potenciales debemos considerar en este paciente? Se queja de dolor abdominal y en la pierna. Vamos, pues participen, jóvenes. Doctor, síndrome compartimental. Trauma abdominal.
Perfecto. Síndrome compartamental en la pierna por la quemadura, ¿verdad? Muy bien. Esquelético. ¿Y qué otro tipo de consecuencias secundarias a la herida térmica debemos considerar? Los fenómenos asociados con la explosión, con la caída, el impacto del cuerpo contra el piso, o cuando es una explosión, las esquirlas y los otros factores. Prosigue el caso. El paciente, por problemas respiratorios y dificultad y sospecha de quemadura de la vía aérea superior, lo intubas. Y además de que necesitamos reponer gran cantidad de soluciones parenterales, ¿verdad? Se obtiene acceso endovenoso en la fosa antecubital a través de la piel quemada. En este brazo, pero en este caso de este paciente no hay por dónde, así vas a tener que poner nomás a través de la piel quemada. Y el paciente es expuesto completamente. La cara, el torso, las extremidades inferiores bilaterales estaban quemadas. ¡Wow! Ahí está. Estaban quemadas casi circunferencialmente. ¿Qué podemos pensar de esto? Esto nos va a llevar a pensar las quemaduras circunferenciales en síndrome compartamentales, jóvenes, ¿verdad? O sea, acá el escenario te está, además de desplegarse, te está dando datos que te orientan hacia ciertas patologías que tú tienes que tener la habilidad de detectar. Se coloca sonda Foley, es fundamental por dos razones en la quemadura. A ver. Para controlar la diuresis del paciente y la reanimación con líquidos, doctor. Perfecto, es fundamental eso. Y obviamente si la quemadura fuera eléctrica, pensaríamos en la rhabdomiólisis. Ese es nuestro paciente. Entonces, evaluamos un poquitito. ¿Cuál es el tamaño del estimado de la quemadura de este paciente? Fíjense. ¿Se acuerdan de los 9, no? 9 tórax, 9 abdomen, 18. 4,5, 4,5, o sea, 4,5 por delante, 4,5 por detrás, 9, 9. Se salva un poquitito el periné y quemadura de las partes. Vamos a repasar también, obviamente. Y en la parte posterior se salvó la nuca, el dorso, los glúteos. Y cuando acá estamos hablando fácil, a ojo de buen cubero, casi un 60% de 60% de superficie corporal quemada. Y cuando uno no tiene este recuerdo tan fácil o la quemadura es mapeada, la palma de la mano, incluidos los dedos, representan el 1%, ¿no? Esta es lo que es la tecnología, una reproducción. ¿Por qué es importante estimar el tamaño de la quemadura, jóvenes? Estas son las preguntas de estímulo, ¿verdad? Te dice, o sea, haces que participen todos. Por eso es importante venir habiendo leído. Dale. Para hidratar al paciente, doctor, y para trasladarlo al paciente. Las quemaduras con porcentaje de 20% sí o sí necesitan reanimación con líquido. Para evaluar la gravedad, establecer el plan terapéutico y con eso vamos a predecir los resultados funcionales y también los cosméticos de nuestro paciente. Muy bien, o sea, fabuloso. O sea, acá lo importante primero es definir la extensión y la profundidad para planificar nuestra reposición de volumen, ¿verdad? En segundo lugar es definir si hay o no compromiso, las prioridades, el A, B y C. Y tercero, en base a la gravedad y la historia amplia del paciente para el traslado a un centro de quemados. Bien, le hemos colocado, acuérdense, el paciente ahora está intubado con vía venosa antecubital. El paciente está descubierto, como hemos visto. Fíjense, así está en la cama. Ahora estamos avanzando, ¿verdad? Y dice, ¿qué significa una orina oscura que hemos visto en la sonda Foley? Es escasa y está oscura. La presencia de mioglobina, lo que puede indicar una rhabdomiólisis, doctor, y llevarnos una... Todavía a esta altura un poco en quemadura por inflamación es difícil, quizás en una rhabdomiólisis por eléctrica quemadura sí podríamos pensar. Acá el paciente está entrando probablemente en falla renal por déficit de volumen, fundamentalmente por ¿qué es lo que caracteriza a un paciente quemado? La gran pérdida La deshidratación. Eso. Continuidad del caso. Dice, el proceso ABCD fue abordado, hemos hecho A con vía aérea permeable.
Hemos determinado el área de la superficie corporal quemada. Las heridas, o sea, las quemaduras de segundo y tercer grado de la cabeza y los pies se han definido. O sea, hemos podido definir. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Vamos a admitir a unos cuantos más. Entonces, en este escenario que se va desplegando, tenemos el paciente que ya está con una vía aérea permeable, está con una vía venosa periférica, está con una sonda urinaria, estamos viendo que orina muy poco y hemos definido el tipo de quemadura que tenemos. Normalmente nosotros, la que utilizamos más, a mí me gusta mucho, es la quemadura de primer grado, de segundo grado superficial y profundo, y la de tercer grado y la total. La Argentina europea de Benaim tiene otras características, pero es cuestión de elegir. ¿Cómo va a manejar las quemaduras del paciente para prevenir la morbilidad y la mortalidad futura? En este paciente la mortalidad está por encima del 90%, ¿verdad? Porque es una quemadura extensa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reanimación con líquidos. La novedad en este capítulo, en esta edición, es que la reanimación con líquidos se inicia no con 4 ml kilo peso de acuerdo a la fórmula de Parkland, sino que vamos a utilizar 2. Lo ideal es ese, 2 ml kilo peso hora por superficie corporal quemada, por profundidad y superficie corporal quemada. Entonces eso nos va a dar un determinado volumen, pongámosle, le daremos 21 litros, ¿ya? De esos 21 litros debemos reponer un tercio en las primeras 8 horas. 3 por 7, 7 litros sería un tercio y 14. Los primeros 7 litros vamos a reponer entonces en las primeras 8 horas de ocurrida la quemadura. Si la quemadura ocurrió a las 8 de la mañana, ahí empieza la quemadura, o sea, el conteo de las horas, no cuando el paciente llega al servicio de emergencia. Entonces, este paciente ha pasado mucho tiempo, está orinando poco, colúrica, y nosotros tenemos que buscar por lo menos un débito urinario de 30 ml. Idealmente 0,5 a 1 ml kilo peso hora en el adulto, o 1 en el niño, o 1,5 a 2 en el lactante. Entonces se va aumentando el volumen de los líquidos y el 50% restante, que serían los siguientes 14 litros, los vamos a pasar en las siguientes 12 horas, 12, en las siguientes 16 horas, ¿verdad? Y obviamente vamos a recurrir a los anexos, que vamos a consecuencia de la caída, acuérdense, ahí dice dolor en la pierna, radiografía de tórax, radiografía de pelvis, en este caso radiografía del tórax y las extremidades. Estamos con el escenario desplegado y nosotros nos hemos planificado una resucitación para lograr un débito urinario de 30 ml aproximadamente por hora, ml hora. Ahora, la pregunta es, ¿cómo difieren las estrategias de reanimación de los otros tipos de trauma? Ustedes han leído la 9ª edición, ¿no? Entonces estamos con la 10ª. Las estrategias en general van a ir dirigidas inicialmente, primero, a la reanimación con cristaloides, el uso precoz de coloides y el uso precoz de sangre y hemoderivados, plasma fresco, plaquetas, concentrado de glóbulos rojos. Entonces la reanimación fundamentalmente parte y además el uso de antibióticos. Continuamos con el paciente ya intubado, ya definido la extensión de la superficie corporal, el grado, las lesiones asociadas como el trauma abdominal que tiene el paciente, el traumatismo en la pierna, y la revisión secundaria viene de la punta de la cabeza a la punta de los pies, por delante y por detrás. Y en la revisión secundaria hemos encontrado que las pantorrillas de ambas piernas se encuentran firmes y edematosas, ¿verdad? Miren cómo están negritas, están muy duras y edematosas y además adoloridas. ¿A qué está orientando esto? A un síndrome compartimental. Un síndrome compartimental. ¿Por qué? Por el edema y porque están firmes y porque al tacto hay sensibilidad aumentada. ¿Y cuál sería la fisiopatología? ¿Cuál es la etiología del síndrome compartimental?
Por la quemadura en circunferencia, doctor. Exactamente, Aquí las el médico quemaduras me decía, circunferenciales van a provocar cicatrices, escaras circunferenciales que van a disminuir el retorno venoso y van a hacer posible la presencia de un síndrome compartimental. ¿Cuál es el hallazgo, o sea, la importancia del hallazgo de edema y compartimientos firmes durante la revisión secundaria? Ya lo hemos visto. Y concluye el escenario, ¿verdad? En este momento se hacen los traslados, hemos definido que es un paciente extremadamente grave, entonces en este momento nosotros discutimos qué pacientes vamos a trasladar y a dónde. Vamos. ¿A dónde es fácil, verdad? Tiene que ser a un centro de quemados. ¿Y a quiénes? Entonces ya viene graduado por el tema de las comorbilidades, edades extremas, superficies quemadas mayores al 20%, iguales o más del 20%, ahí de segundo y tercer grado, ahí agregamos el tema de lo que son quemaduras en zonas estratégicas como cara, manos, genitales, quemadura en cabeza. O sea, existen algunos datos más finos y que actualmente te dicen de que si tienes un centro no necesariamente de quemados, pero que las lesiones no son muy extensas, pero afectan zonas estratégicas, tú podrías pedir la asistencia vía WhatsApp de un quemólogo que te oriente en el manejo de estas zonas quemadas, llámese cuello, llámese los pliegues del codo, el hueco popliteo, zonas donde las cicatrices pueden dejar graves secuelas funcionales. Ahora, hemos decidido trasladar cuáles son los elementos importantes que debemos comunicar. Ya se han hecho los arreglos para el traslado, pero antes de trasladar se decide realizar esquerotomía, dice, ¿no? En los detalles. Los elementos a considerar en este tipo de pacientes son que se tiene que registrar fundamentalmente toda la cantidad de líquido recibido de la hora de inicio al final, acompañar todos los exámenes realizados, imagenológicos o de laboratorio, y todos los elementos hemoderivados solicitados que acompañen al paciente, además acompañar al centro de quemados por una persona experta en el manejo de la vía aérea, porque si se retira ese tubo, lo más probable es que no se logre volver a instalar o reintubar y intentar una traqueostomía complicada. ¿Dónde se debe documentar esta información? En la hoja clínica del paciente de traslado, ¿verdad? Donde tú vas el documento que va a acompañar al paciente con todas las recomendaciones, y lo ideal es que te pongas en contacto con el médico que va a recibir al paciente. Otro escenario, alguien que lea. una mujer de 35 años es llevada al hospital después de estar desaparecida 2 días, al encontrarse a la intemperie en temperaturas de menos de 30 grados centígrados. Ese es el mecanismo de lesión. No se reporta las lesiones, los signos y síntomas, temperatura central 30 grados centígrados y el tratamiento ninguno reportado. Ok. Entonces, el mecanismo de lesión, mujer de 35 años, desaparecida 2 días y la encuentran fría en temperaturas muy congeladas. Esto no es común en nuestro medio, ¿verdad? En Sudamérica es raro encontrar nevados tan prolongados con tanto frío, pero sí podemos encontrar mucho en lo que es en Estados Unidos, donde nieva bastante, en el Canadá. Entonces, uno tiene que conocer un poquitito también de la geografía, las épocas en las cuales nos toca, porque de repente estás trabajando en Canadá, ahora que hay mucho requerimiento. Y nos dice que 2 días encontrado, pero aquí lo que me llama la atención a mí es la edad, ¿verdad? Es una mujer muy joven que probablemente salió un día de nieve, se perdió y está en riesgo su vida. Mecanismos de lesión no nos reportan. Signos y síntomas. Temperatura central. ¿Cómo la midió la temperatura central? Con un termómetro esofágico. Ese es el ideal, ¿verdad? Un termómetro esofágico que nos da la temperatura y dice 30 grados centígrados. ¿Qué opinan? Hipotermia, doctor. Ya. ¿Cuándo hablamos de hipotermia, Tefi? ¿Cuánto estamos Cuando haciendo? está por debajo de los 35 grados, doctor. ¿Perdón?
Cuando está por debajo de los 35 grados centígrados. 36 grados centígrados por debajo, estamos hablando de hipotermia, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me disparan ahora estas pistolitas de temperatura infrarroja y me sale 35,2, ¿verdad? Entonces, estoy muerto, estoy congelado. Y obviamente, cuando estamos hablando de 32 grados por debajo, estamos con una hipotermia severa. Por lo tanto, esta señora no está muerta, pero está congelada y hasta que no la recalientes, no está muerta, ¿verdad? No estaba muerta, estaba de parranda, nada más eso era, y se congeló la señora. No hay tratamientos iniciales y vamos a ver lesiones por frío. ¿Cómo evaluamos y manejaríamos inicialmente a este caso que ustedes tienen el MIS desarrollado en la parte derecha de su pantalla? ¿Cómo evaluamos y manejamos inicialmente a este paciente? Las prioridades son las mismas, A, B, C. Lo que va a cambiar ahora es el enfoque desde el punto de vista del manejo de la hipotermia, definir hipotermia y estamos hablando frente a una hipotermia severa. Por lo tanto, tenemos que recordar que las hipotermias leves, 35 a 33 grados centígrados, en general van a revertir con sueritos calentados o tibios más una manta caliente que la recubra una vez terminada la evaluación inicial y el manejo. Las hipotermias moderadas y severas, que están por debajo de 32, van a necesitar algún otro tipo de recalentamiento. El primero, el que les he hablado, se llama recalentamiento pasivo. Y vamos a necesitar un recalentamiento activo que implica no solamente la administración de fluidos endovenosos tibios y calientes, sino la administración de fluidos por vía peritoneal, por toracostomía, con 2 tubos pleurales, por un lado entra suero caliente y por el otro sale, o llegar hasta lo que es una máquina de circulación extracorpórea para recalentar al paciente y recién caliente declararlo muerto. ¿Cómo iniciamos el recalentamiento? La primera medida en hipotermias leves, jóvenes, es una manta caliente. Primero hay que retirar toda la ropa húmeda, la ropa mojada, que está incrementando el riesgo del frío, de enfriamiento. Retirar las joyas, retirar los anillos que están constriñendo, todos los elementos nocivos para el cuerpo, y en ese momento nosotros iniciamos el recalentamiento del paciente sobre todo con una manta caliente, para empezar a recalentar y lograr una elevación progresiva de la temperatura. Podemos requerir, por ejemplo, si hay una pierna que está en riesgo, hacer recalentamiento pasivo con agua tibia. El recalentamiento pasivo con calor seco es muy malo, produce isquemia por reperfusión y demasiado dolor. Lo ideal es lograr recuperación de la temperatura introduciendo la extremidad afectada en un balde de agua tibia y de a poquitito empezar a subir la temperatura del agua y la extremidad en la medida como tolere el dolor. A la medida que va aumentando el grado de la hipotermia, nosotros vamos a incrementar las otras alternativas. ¿Y cómo vamos a monitorizar al paciente durante el recalentamiento? Indudablemente que nuestras prioridades iniciales, el A, el B, el C, se han instalado. En C estamos con 2 vías venosas de grueso calibre administrando Ringer lactato a 39 grados centígrados. Además, estamos haciendo un recalentamiento 30 grados activo con 2 tubos pleurales a ambos lados administrando. Y vamos a ir midiendo, pues con el mismo termómetro esofágico con el que medimos, vamos a ir definiendo el nivel y la respuesta del paciente frente a lo que es el recalentamiento. Y es muy importante manejar el tema del dolor cuando empiezan las isquemias por reperfusión, por la liberación de las vasoconstricciones y la liberación de sustancias, el óxido nitroso, el nítrico, producto de la liberación de los espasmos, y los cristales a nivel vascular producen lo que se llama la revascularización, se conoce como un fenómeno de isquemia de reperfusión. Y cuando se empieza a reperfundir esos tejidos isquémicos, es donde se producen el dolor intenso. Nuestra pregunta, nuestro signo de interrogación. Entonces, es importante en esto de que discutir siempre los potenciales riesgos. Si se han fijado en el capítulo 10, en la 10ª edición,
se hace más hincapié en lo que es quemadura por fuego, el tema de la rehidratación y las preguntas, estimulantes te van orientando a tomar conductas más de orden práctico. Ya no vemos mucho lo que es las quemaduras por lesiones por frío, ¿no? El frostbite, el frost nip, que vamos a ver en zonas donde hay en el Canadá, podemos ver en las zonas de mucho frío, por ejemplo, en nuestro país, en el sector de la cordillera, hacia la frontera con Chile, donde están los soldaditos. Estos son los que hacen lesiones por enfriamiento hasta llegar al congelamiento, ¿no? Y acá es importante también el fenómeno de cómo recalentar estos casos, cómo reconocerlos, el frostbite, cómo diferenciar del frost nip y cuáles van a ser las medidas iniciales en relación a este tipo de quemaduras en el contexto de un ambiente hostil, un ambiente frío con temperaturas bajas, donde siempre las medidas iniciales son el retirar las botas, retirar las medias quemadas, mantener a un paciente en un ambiente de una temperatura acogedora para el cuerpo, 36 grados, las soluciones a 39 grados centígrados para la reanimación endovenosa, y el recalentamiento pasivo con soluciones tibias y no con recalentamiento seco, y menos frotar, no romper las ampollas y menos frotar las superficies isquémicas porque producen demasiado dolor. Al final de la discusión interactiva, usted estará en capacidad de discutir los potenciales riesgos a la vía aérea de los pacientes con quemadura. En todo fenómeno de explosión o donde exista quemadura de la cabeza y el cuello, debemos sospechar de la quemadura de la vía aérea superior. Discutir las estrategias de reanimación a los pacientes con quemaduras. No se olviden, lo actualmente recomendado por la Asociación Americana de Quemados es la administración de 2 ml kilo peso de Ringer lactato a 39 grados centígrados, 1/3 en las primeras 8 horas y el 2/3 restantes en las siguientes 16 horas. Es importante estimar la extensión de la quemadura para nosotros al ingreso. Es bueno saber qué extensión puede haber en base a la regla de los 9 y además determinar las características de la quemadura, desde una quemadura solar que no vemos, que no es tema de nuestra charla, ¿verdad? Esa es la quemadura solar, es la quemadura en la playa, en la piscina, extremadamente dolorosa, eritema, enrojecimiento, sensibilidad, dolor. Nosotros estamos hablando de quemaduras de segundo grado superficiales y profundas, estamos hablando de quemaduras de tercer grado, de las suturas, las quemaduras de cuarto grado con compromiso óseo, estamos hablando de las quemaduras por fuego, en explosiones, recordar el efecto, Steffi lo dijo con claridad, cuando las quemaduras por sustancias químicas, polvos químicos que están quemando, a nosotros nos importa saber cuando son quemaduras químicas, si son quemaduras por álcalis o son quemaduras por ácidos. Recordar que las quemaduras por álcalis son más severas y tienen un efecto más dañino sobre la piel en mayor profundidad. Y que el utilizar como antídoto si es álcali, le pondremos una solución ácida, ¿verdad? No es eso lo único que va a crear, es mayor reacción de la quemadura y mayor profundización y extensión de la misma. Lo que tenemos que hacer es lo que dijo Tefi, con una escobilla suave, quitar todo el polvo y sea ácido o alcalino, agua en abundante cantidad y de rápida administración hasta lograr eliminar todas las sustancias tóxicas. Cuando tenemos las quemaduras eléctricas es importante saber que en general vamos a encontrar un orificio de entrada que normalmente es la mano del paciente y un orificio de salida que es estallado, una lesión más extensa, que habitualmente son los pliegues popliteos, las zonas de los pliegues inguinales, glúteos, popliteos o del codo, por donde sale la electricidad, y la electricidad ha hecho el recorrido a través de los músculos, a través de los nervios, de los vasos, y ha provocado lesiones a nivel cardíaco, a nivel vascular, y estos son los pacientes en los cuales tenemos que pensar en mioglobinuria y no olvidarnos de los síndromes compartimentales por quemaduras eléctricas, y además recordar los trastornos electrocardiográficos que podemos encontrar en estos pacientes a consecuencia del choque eléctrico y la quemadura.
Discutir el adecuado método de traslado del paciente con quemaduras. Primero es determinar dónde y en qué condiciones vamos a trasladar a nuestro paciente. En el tema de lesiones por frío, es importante describir el manejo de los pacientes con hipotermia. Y acá un punto importante. En la época de invierno no es raro que el pasto, el piso escarche un poco. Y las personas mayores salen normalmente no con unas zapatillas muy estables y resbalan, ¿verdad? Y entre que su voz es más débil, no gritan, se quedan varios minutos u horas en el patio, frío, ¿y verdad? ¿Por qué? Porque su pierna está desviada, acortada y desviada hacia medial, pues estamos hablando de una fractura. Esta fractura de la cadera inhabilita a la paciente, el adulto mayor, a ponerse de pie o arrastrarse y esquivar el frío del invierno, la nieve si es que hubiera en ese momento. Entonces, y como la superficie cutánea de estos pacientes de la tercera edad, como de los niños, es más extensa y frágil, empiezan a perder muy rápidamente calor y líquidos y estos pacientes rápidamente entran en hipotermia. Estos son los pacientes de la tercera edad que además también suelen resbalar las escaleras al ir a buscar algo o al ir al baño, porque normalmente se levantan más. También las quemaduras en el paciente adulto mayor por explosión o quemaduras en ambiente cerrado por cigarros, ¿no? Que están fumando, viendo la tele, se quedan un buen rato dormidos y empieza la quemadura. En estos ambientes cerrados y explosión uno tiene que pensar siempre en quemadura de vía aérea superior. Y cuando las quemaduras jóvenes no tienen el aspecto habitual al que tú estás esperando, el flamazo, la piel enrojecida de la quemadura de las de segundo grado con ampollas o zonas de erosiones, o un tercer grado con una piel oscura y negra, acartonada, insensible, y de repente ves una quemadura circunferencial en la mano, ves una quemadura en las nalgas en el adulto mayor, ves unas quemaduras en las nalgas en el niño, ¿verdad? Entonces tienes que pensar en agresión por terceras personas. No es infrecuente en el campo ver que la enuresis, ¿alguien sabe qué es enuresis? El niño que se orina, ¿verdad? Ya no está en edad de orinarse, pero se orina. Estamos hablando y responden habitualmente a trastornos emocionales, padres separados, niños abandonados, y que como un mecanismo de defensa es orinarse y orinarse y orinarse y los guasquean. Y no es raro, a mí me ha tocado ver un niño a los 5 añitos que tenía enuresis, lo hicieron sentar en ladrillo caliente, ¿no? Entonces es importante revisar estas cosas y denunciarlas a tiempo. Hay que describir el efecto tisular del daño por el frío, describir el manejo inicial de los pacientes con daño tisular con exposición al frío. Los puntos claves de nuestra charla: es importante ver la extensión de la inflamación, la velocidad de aparición y severidad del edema es un factor importante, y cuando el edema va avanzando, es por eso que los catéteres endovenosos no pueden ser jóvenes cortos, porque con el quemado se va a edematizar y el edema va a retirar por efecto mecánico las vías venosas. Y perdiste, ¿verdad? Y chao, una vía que es valiosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que colocar catéteres largos, endovenosos largos, cosa que nos duren mucho tiempo. Y las venodisecciones en las venas tibial, o sea, en las venas peroneas, en los tobillos no son muy recomendables por las inflamaciones de las venas que producen, ¿no? Tenemos que estar pensando siempre en la obstrucción de la vía aérea por trauma directo de la inhalación, el edema, que no siempre está, acuérdense, en el escenario inicial, tenía una voz normal, no nos dice una voz ronca, ¿verdad? Pero el edema está progresando por la quemadura franca que hemos visto en la cara, indudablemente que lo mismo está ocurriendo por dentro. Por lo tanto, si tú esperas mucho, probablemente no tengas el tiempo suficiente como para lograr intubar, y vas a agregarle mayor morbilidad al pretender hacer una traqueostomía con mayor riesgo y morbilidad para el paciente. En los niños no cambia la fórmula de Parkland, se mantiene la recuperación con 4 ml kilo peso. En el adulto se inicia con 2 y luego se aumenta a 3 como líquidos de mantenimiento,
Y nuestro parámetro fundamental para evaluar el grado de recuperación de la rehidratación asociada a la quemadura es la diuresis. Proteja las heridas de la contaminación. Una recomendación importante, jóvenes, no es raro todavía ver, hay una quemadura y le ponen pasta dental, le ponen de todo a la quemadura. Por favor, no le pongan nada. Agüita, agua tibia. Otra conducta es muy común, reventar las ampollas con una agujita. No, reventaremos y la vaciaremos. La ampolla se transforma en un medio de cubierta estéril, que puede quedar pegadita, nomás que con el tiempo se va a perder porque es tejido muerto, ¿verdad? Pero te está cubriendo de la evaporación de líquidos y del riesgo de infección. Por lo tanto, no es recomendable reventar las ampollas ni frotarlas y sacarlas de un viaje, sino una buena lavada, eso es fundamental. Si es un baño de tina, mucho mejor, o de inmersión, y rápidamente al paciente colocarlo sobre una superficie de una sábana limpia, de preferencia estéril, si no, no hay ningún problema, una sábana limpia que lo proteja y evitar la hipotermia. Es importante un adecuado registro de los datos en relación a la llegada del paciente, la hora de la quemadura, la hora de inicio, o sea, el ingreso al hospital, el inicio de las soluciones parenterales, importantísimo la historia del trauma, como en este caso caída, y lo más probable es que este paciente, esta persona haya saltado, ¿verdad? Producto del incendio que hubo en su departamento. Entonces, la historia amplia es importante en relación a alergias, medicamentos, patologías asociadas, libaciones y el ambiente donde ocurre. Entonces, esto asociado al MIST, empiezas a encontrar muchas respuestas al fenómeno del trauma. Los líquidos endovenosos de resucitación, Ringer lactato a 39 grados centígrados, habitualmente en las cajas de calentamiento de sueros. Y evaluar el parámetro, podemos considerar el uso de coloides y cristaloides para recuperar el intravascular, Aemacel, todas las gelatinas o plasma fresco, y también el uso de hemoderivados en forma precoz, y el objetivo es encontrar un gasto urinario de 30 ml o más por hora, o un gasto urinario de 0,5 a 1 ml kilo peso, y estar muy atento a las características de la orina cuando nos encontramos frente a una quemadura eléctrica, donde tenemos que forzar la diuresis con diuréticos osmóticos y además el cambiar el pH con el uso de bicarbonato para forzar la diuresis y tratar la rhabdomiólisis, la hemoglobinuria. Rápidamente el recalentamiento para daños por congelación, desde recalentamientos pasivos hasta recalentamientos activos. Uno tiene que estar monitorizando los cambios fisiológicos a la reperfusión, y aquí es importante el manejo del dolor. Las isquemias por reperfusión son extremadamente dolorosas y exigen el uso habitualmente de analgésicos opiáceos de acción corta. El paciente está enteramente quemado, está intubado y más encima hay que bajar o controlar evitando el dolor. Bien. Esta es primera vez que yo doy esta charla en de quemaduras. Me gustó, es muy interesante, tiene mucha información, y cada uno de estos capítulos de la 10ª edición es un escenario, la característica que se despliega, ¿verdad? No es un escenario fijo, se despliega. Acá el tema se va entregando, pero se va entregando a través del estudiante por preguntas que estimulan a los cuestionamienos, y en la medida que el escenario se despliega en estas discusiones interactivas, el intercambio es más. La cosa es acomodarse al nuevo estilo. Y en esto, cuando agregamos a esto un pedazo de tiempo, habitualmente un 25% a un ejercicio práctico, aquí es la aplicación práctica de la taxonomía de Bloom, es decir, donde se aplica la conceptualización, que es vamos a realizar una intubación orotraqueal. Entonces, la conceptualización va en el contexto de indicaciones, ¿cuándo, verdad? Contraindicaciones, ¿por qué no? Complicaciones del procedimiento y el mismo procedimiento.
Entonces, cuando el estudiante sabe estos pasos, entonces normalmente el líder del grupo que trabaja con 4 rápidamente califica el nivel cognitivo del grupo y va colocando. Uno se da cuenta de inmediato quién ha estudiado más y menos y colocas acá. Entonces, definición. Vía aérea definitiva es un tubo colocado en la tráquea con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, conectado a un sistema de ventilación y fijado a la cara. Listo. ¿Todos sabemos eso? Sí, muy bien. Entonces, eso dice el profesor. Las indicaciones son estas. Sospecha de compromiso inminente de la vía aérea superior, por ejemplo, en quemaduras por explosiones en ambientes cerrados. Segundo, en pacientes con TEC, escala de Cover de Glasgow de 8 o menos, pacientes que tienen grave compromiso del sensorio y pérdida inminente de la vía aérea superior. Entonces están las indicaciones. Las complicaciones, la pérdida de la vía aérea superior, o sea, de la intubación por una mala maniobra, intubación esofágica, intubación monobronquial, que el tubo se desplace hacia el lado derecho, que el balón esté roto y no selle completamente, ¿listo? Complicaciones. Y el procedimiento, ¿verdad? Reviso todo en mi equipo, tengo que estar mi laringoscopio, que tenga las pilas, que tenga el foquito encendido y que tenga las palas correspondientes. ¿Listo? Reviso que mi aspirador esté activo, que la zona de aspiración esté presente, todo. ¿Listo? Y el personal de enfermería alertas. Vamos a empezar con el procedimiento. Entonces, reviso mi escenario en su momento. Tomo el laringoscopio con mi mano izquierda e introduzco a través de la comisuria labial derecha del paciente, desplazando la lengua hacia la izquierda, explorando la región hipofaringe y la región glótica. Observo elevando en sentido cefálico hacia el cielo, hacia el nadir, y voy a observar la laringe. Observo las cuerdas vocales y con mi mano derecha, ya tomando el tubo traqueal, introduzco a través de las cuerdas. Una vez que he hecho esta maniobra, tengo que además proteger los dientes. Insuflo el balón a un balón de baja presión, conecto a un sistema de ventilación, ya está instalado, y voy a fijar el tubo en la cara, ¿verdad?